sobre la memoria de trabajo, las funciones espaciales. ¿Qué es la memoria de trabajo? La memoria de trabajo es cuando yo te digo 2 por 2 y tú me dices 4, menos 2, entonces tú dices 2. Tienes información que la puedes manipular constantemente y que puedes responder a ella porque tienes una conexión y un don de la palabra y puedes utilizar la palabra, que no quiere decir que este niño no puede hablar bien. Hablan perfectamente, solo en inicio, en primera infancia tienen algunas dificultades para el habla, pero con tratamiento, con terapia de lenguaje, el niño las supera. Pero no es lo mismo de tener las palabras a la mano para responder ante las solicitudes y las demandas escolares. Entonces es importante darse cuenta que el niño con déficit de atención no siempre tiene dificultades con la lectoescritura, de manera que cuando esto se presente es porque posiblemente tenga dificultades con la memoria de trabajo, que ya de por sí lo sucede por el tema atencional, pero hay que poner un poquito más de ojo porque podría estar en presencia de un déficit de atención con dislexia. Un niño que de repente esté haciendo su lectura y está viendo su libro de texto, por ejemplo, y lee una línea y salta a la tercera si está en la primera y luego regresa a la segunda, ¿eso puede ser una dislexia? Claro, y eso es un signo porque es lo que te comentaba ahorita. Función visoespacial es la capacidad que tiene el niño de saber qué tan lejos o cerca están sus objetos. En eso tenemos la pizarra y también el texto. Entonces, cuando él está leyendo de izquierda a derecha, sucede que el niño con dislexia tiene una dificultad del código fonológico de la letra, del signo, y este rota, se invierte y no puede decirla como a la velocidad o en ese momento no puede fluir esa palabra. Entonces, en ese momento tú te das cuenta que él pierde enfoque realmente en el texto y también en la pizarra. Entonces, al momento de subir su carita y tratar de anotar, no sabe dónde quedó porque realmente esa función está comprometida. ¿Saltarse las líneas puede ser una forma de dislexia? Saltarse, los procesos visoperceptuales a veces no tienen nada que ver con dislexia, es decir, a veces el niño tiene una falla de control postural ocular, o sea, con la vista se pierde en este mar de palabras, en este mar de números, ¿no?, que puede tener una pizarra. Allí las profesoras pues se dan cuenta de que el niño no culmina a tiempo las actividades, pero no necesariamente tiene que ser o un déficit de atención o una dislexia, pero puede ser una falla visual. ¿Cuáles son las palabras más frecuentes que se tienden a invertir? Mira, todo lo que tiene que ver con las palabras que se escriben con sílabas que suenan igual, debe, bebé, todas estas P, T, entonces el niño tiende a confundir lo que es ese sonido por plato, escribe pato, omite, ¿ok? Entonces esa dificultad específica de darle sonido a ese signo es específicamente el proceso de la dislexia, que acompaña inclusive a niños con autismo, hay niños con autismo que tienen excelente nivel de funcionamiento, funcionan bastante bien en su colegio con todas las adaptaciones, pero la maestra dice que le cuesta el tema de la fluidez lectora. Entonces, ya en el autismo tenemos una cantidad, ¿verdad?, de dificultades que superar, y cuando esta se suma, pues bueno, simplemente se mantiene el mismo tratamiento, solo que hay que ponerle un poquito a la lectura. Si le sucede con una sola palabra, ¿igual califica como dislexia? No, si sucede con una sola palabra, posiblemente sea la decodificación de esa palabra, pero no necesariamente. Lo que queremos es ver que no se repita constantemente con sílabas y palabras que terminan. ¿Es fácil igual de detectarlo? Para los profesores hay niños que tienen una dislexia muy superficial, digamos, la dislexia que es más auditiva, que cuando tú dictas el niño escribe otra cosa totalmente distinta, es una quizás de las que más se puede notar, porque el niño que tiene esta dislexia del desarrollo, que va tratando de superar el tema lector, a veces, pues bueno, puede compensar con otras áreas y realmente va fluyendo, pero siempre la maestra manifiesta temor, un proceso como ansioso, el niño se pone nervioso, suda sus manos, y esto hay que estar muy atentos a estos signos. ¿Existen grados entonces de dislexia o es única? Sí, fíjate que Psicología del Desarrollo hace análisis y digamos hace evaluaciones un poco más profundas y ciertamente salen niveles de severidad. De hecho, quizás la más conocida es de la leve a moderada, donde el niño y la niña
tienen dificultades específicas para el tema de la fluidez con la comprensión lectora, ¿no? Entonces, obviamente las adaptaciones aquí son sumamente, disponen de esa vocación que tenga el profesor de querer hacer la adaptación, de hacerle preguntas y exámenes orales. Estas exposiciones, estos niños no tienen ninguna dificultad. El mismo niño con déficit de atención tiene grandes bondades a nivel verbal, en el sentido de que ya después que supera todas estas dificultades puede perfectamente y en movimiento, porque también tenemos la conciencia de que si está quieto es que él está atendiendo más o aprende más, y resulta que en la compensación del movimiento te da la activación del nivel de alerta, y cuando tú activas el alerta, activas el nivel de atención y puedes entonces tener más mecanismos de defenderte en un aula ante la presencia de de un examen, de la maestra que te pregunta, el examen escrito y todas estas cosas. Por ejemplo, un niño que está leyendo viene con su lectura y, por ejemplo, dice siguiente materia y dice siguiente material. Cambia la palabra automáticamente. ¿Es porque el ojo te está engañando o realmente es una dislexia que puede estar ahí presente? Lo que pasa es que todos los niños tienen un proceso de lectura tan distinto, todos crecen y se desarrollan diferente, y entonces por eso es que hay que hacer como que una evaluación individual de cada caso. ¿Qué sucede? Lo ideal es que a los 3 años se haga el primer examen de la vista, ¿no? Llevar al niño al oftalmólogo es tan importante porque a los 6 años se acerca el segundo examen. Entonces, cuando hay dificultades que el niño se le acerca al cuaderno o al libro, y tiene como enfoques diversos y mueve su cabecita y no establece un campo visual que tú veas que él tiene ese dominio de su campo visual y solamente mueve los ojos, sino que mueve la cabecita, entonces allí tú dices, bueno, aquí podría estar pasando